Bienvenidos a la clase número 11 de la materia Electrónica de los Sistemas de Adquisición, Procesamiento y Control Industrial 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de filtros analógicos. En la clase de hoy vamos a ver filtros de variables de estado, la arquitectura de filtros de variables de estado. Vamos a hacer el estudio de un integrado que permite hacer filtros de variables de estado, que es el UAF42. Luego vamos a ver lo que consideramos los filtros de capacidad conmutada y hacer el estudio de un circuito integrado que permite realizarlos, que es el LMF100. Veremos ejemplos y la bibliografía asociada a este tema. Los filtros de variables de estado son una topología que nos facilita la creación de filtros pasa baja, pasa alta y pasa banda simultáneamente, así como los filtros universales que vimos en la clase pasada. Este es un poco el concepto, de tal manera de que con una sola estructura y haciendo las conexiones debidas yo pueda generar estas tres tipos de salidas, ¿no? Su diseño permite seleccionar fácilmente el factor de calidad Q y la frecuencia de corte del filtro, ¿no? De dos parámetros importantes para evaluar el circuito resultante, ¿no? La desventaja que tienen es que necesitan mayor cantidad de circuitos operacionales para ponerlo en operación, pero claramente se ve que las prestaciones en estos casos que tienen superan ampliamente las desventajas. En pantalla vemos la estructura del filtro con las tres salidas, pasa banda, pasa alto y pasa bajo, que podemos necesitar en un momento dado con sus conexiones, ¿no? Bueno, analizando un poco el circuito del filtro de variable de estado, observamos que B sub HP es igual a menos R entre R B sub LP, lo que implica, cancelando las R, que B sub HP es igual a menos B sub LP. Aplicando superposición apagamos B sub IN y B sub BP. Asumimos que esas son iguales a 0. Luego hacemos lo propio, B sub HP es menos R entre R por B sub IN, lo que implica que B sub HP es menos B sub IN, asumiendo que B sub LP es igual a B sub BP es igual a 0. El voltaje en el terminal positivo del primer operacional es un divisor de tensión de la salida BP entre R por R entre R más RA. Y el terminal negativo del operacional B sub menos es igual a R entre R más R medio B sub HP, asumiendo que BLP y B sub BP es igual a 0. Igualando el voltaje en ambos terminales, B más es igual a B menos, implica entonces que B sub HP es igual a 3 veces R entre R más R sub A BP. Como estamos aplicando superposición, bueno, entonces ahora superponemos o sumamos los tres resultados y vemos que B sub HP es igual a menos B sub LP menos BIN más 3R entre R más RA BP, voltaje BP. Ok. Observamos también que B sub BP es igual a menos 1 entre R1C1S por B sub HP, tomando eso como si fuese una impedancia, lo que implica que B sub HP es el inverso, va a ser menos R1C1 por S por B sub BP. Luego tenemos que B sub LP es igual a menos 1 entre R2 por C2 por S por B sub BP.
Y con estos resultados, colocándolos en la primera ecuación de superposición, tendríamos entonces que S sub 1 por R1 por S por B sub BP más 1 entre R2 C2 S por B sub BP más 3R entre R más S resultado por BP es igual a menos B sub I. Vemos que de un lado logramos que nos quede la salida pasabanda en función de la señal de entrada. Como todos los términos de la ecuación anterior tienen en común B sub BP, agrupamos términos, sacamos factor común y despejamos B sub BP en función de B sub I, ¿verdad? Lo cual nos va a quedar la función de transferencia de la banda pasante, del filtro de banda pasante. Y luego empezamos a agrupar términos de S buscando que al final nos dé un polinomio tal como el que nosotros conocemos. Arriba en el numerador nos queda un menos 1 y abajo nos quedan unos términos de S que algunos están sumando, algunos están multiplicando y otros están dividiendo. Entonces tratamos de darle forma a eso como si fuese un polinomio de segundo grado. Luego del agrupamiento y sacando un factor común que es 1 sobre C1R1, lo pasamos para el numerador, queda con el signo menos, y sacamos fuera 1 sobre S también como factor común, para que nos quede entonces en el paréntesis un polinomio con S al cuadrado más 1 sobre C1 R1 R2 C2, que es el término independiente, más 3 veces R por S entre C1 R1 multiplicando a R más RA. De tal manera entonces que si ordenamos y reestructuramos la expresión de la función de transferencia, vemos que nos queda que la salida banda pasante entre B sub I es menos S entre C1R1 dividido por S al cuadrado más 3RS entre C1R1 multiplicando a R más RA más 1 sobre C1R1 R2C2. Entonces arriba en el numerador queda un 0 en el origen, como si fuese frecuencias muy bajas. Y abajo me queda un polinomio de segundo grado completo, un término de S al cuadrado, un término de S y un término constante. El de abajo me da muchas pistas porque el de abajo lo que acompaña a S tiene que ver con Q y omega 0 y el término independiente tiene que ver con omega 0. ¿Ok? Entonces ya de ahí podemos empezar como a descomponer cómo son las partes del polinomio para poderlo diseñar. Entonces, bueno, de manera similar queremos hallar la expresión de la salida de paso alto, pasa altas, B sub HP, en función de la entrada, trabajando más o menos de la misma forma que hicimos con la de banda pasante, ¿no? Entonces B sub HP aquí puede ser igual a menos B sub LP menos BIN más 3 veces R entre R más R sub A por B sub BP. De acuerdo al circuito, B sub BP es igual a menos 1 entre R1 C1S por B sub HP. Entonces, y B sub LP es igual a menos 1 sobre R1 sobre R2 C2S por B sub BP para meterlo en la función, lo que implica que B sub LP combinando ambas, ¿no? Es 1 entre R1 C1S multiplicando a 1 sobre R2 C2S por B sub HP, para que me quede todo en función de HP y BIN. Y si unimos todos estos dos resultados con la primera ecuación, nos queda que B sub HP es menos 1 sobre R1 C1 por S multiplicando a 1 sobre R2 por C2 por S B sub HP menos BIN menos
3 veces R entre R más RA multiplicando a 1 sobre R1 C1 S por B sub HP. Entonces tenemos una expresión donde hay la variable de salida B sub HP y la variable de entrada B sub I, lo que va a permitir entonces agrupar términos de un lado de la ecuación. Bueno, entonces agrupando términos y despejando B sub HP, tendríamos que de un lado de la ecuación está B sub HP más 1 entre R1 C1S multiplicando 1 entre R2 C2S por B sub HP más 3 veces R entre R más RA multiplicando a 1 sobre R1 C1S B sub HP igual a menos B sub I. Agrupamos términos del lado izquierdo de la ecuación que tienen en común todos B sub HP. Me queda B sub HP multiplicando a 1 más 1 entre R1 C1 R2 C2 S cuadrado más 3 veces R entre R más RA multiplicando a 1 entre R1 C1 S. Y todo eso va a ser igual al lado derecho a menos B sub I. Despejando la función de transferencia nos queda B sub HP entre B sub I, un menos 1 arriba en el numerador y luego abajo términos que dependen de S cuadrado de S y un término independiente. Sacando como factor común el denominador 1 sobre S cuadrado, nos queda multiplicando a lo que sería la estructura de un polinomio de segundo grado, S al cuadrado, más 1 sobre R1 C1 R2 C2, más 3 veces R por S entre R más RA multiplicando a R1 C1. Pasamos el S cuadrado para arriba multiplicando y agrupando mejor el resto de las cosas que están en el paréntesis, nos queda menos S al cuadrado entre S al cuadrado más 3 veces R por S entre R más R sub A por R1 C1 más 1 sobre R1 C1 R2 C2. Entonces tenemos abajo un polinomio de segundo grado con sus tres componentes, S al cuadrado, S término independiente, y arriba tenemos un cero doble, en un cero doble de baja frecuencia, ¿no? Cerca de cero. Un cero doble de segundo orden, ¿no? Eso nos permite entonces obtener la función de transferencia de pasa alto. Si es un cero doble, que ocurre primero que donde están los polos, ¿verdad? Fíjense que un cero doble significa una pendiente subiendo de 40 decibeles por década. Y doble polos en el denominador significa que cuando ocurren, ¿verdad?, van a producir al final menos 40 dB por década, porque son dos que van a colaborar. Y esos polos ocurren, tienen valor, como vimos en las clases pasadas, tienen la misma parte real, pero son polos complejos, ¿no? Entonces, bueno, tiene buena forma este resultado también de manera intuitiva, ¿no? Por último, vamos a hallar entonces la expresión de B sub LP, que es la salida pasabajas, ¿verdad?, en función de B sub I. Para ello, entonces, a partir de la ecuación base, ¿verdad?, que es B sub HP es igual a menos B sub LP menos BI más 3 veces R entre R más RA por B sub BP. Vamos a completar esta ecuación de tal manera de colocar B sub LP en función de B sub I. Entonces, B sub BP es menos 1 sobre R1 C1S por B sub HP. B sub LP es menos 1 entre R2 C2S por B sub BP. BP lo obtuvimos anteriormente, entonces agarramos y nos queda que es B sub BP es igual a menos R2 C2 por S B sub LP. Lo vamos a colocar luego arriba en la primera ecuación. Vemos también que menos R2 por C2 por S por B sub LP es igual a menos 1 sobre R2S B sub HP. De tal manera que B sub HP va a quedar igual a R2 C2 R1 C1 S al cuadrado B sub LP.
Bueno, entonces sustituyendo los dos resultados parciales, lo colocamos en la primera ecuación de la lámina anterior, entonces vamos a obtener una expresión que va a tener solamente términos de B sub LP y B sub IN. Entonces vamos a despejar B sub LP en función de B sub I, agrupando términos y dándole la forma que sabemos que tiene que tener. Recuerden, arriba en el numerador una expresión simple, en función o no de S, pero simple, y abajo un polinomio de segundo grado. Entonces, una vez que reemplazamos todas las expresiones de B sub BP y B sub HP en función de B sub LP, las metemos en la ecuación, agrupamos términos, nos queda que B sub LP es igual a R1C1, R2C2, S cuadrado más 1 más 3 veces R entre R más RA por R2C2 S, y todo eso va a ser igual a menos BI. Pasamos BI de un lado de la ecuación y el término grande lo pasamos del otro. Nos queda entonces que es igual a menos 1 entre R1C1, R2C2 por S al cuadrado más 3 veces R entre R más R sub A por R2C2 por S más 1. Ahí sacamos factor común. Tratamos primero de dejar ese cuadrado solo porque nos interesa que el término de mayor exponente quede siempre solo. Entonces dividimos toda esa ecuación de abajo del denominador por R2C2, R1C1, todos los términos, y luego subimos esta división para encima para el numerador. ¿Ok? Para nos dar ya una expresión que permita tener S cuadrado, S y término independiente. Ok, entonces a partir de los resultados que hemos obtenido y sabiendo lo que hemos visto ya en estas clases de filtros analógicos, sabemos que el término independiente del denominador es omega 0 al cuadrado, ¿verdad? Omega entre 1 por RC es una constante de tiempo y es un omega, ¿no? Pero si hay dos multiplicando, quiere decir que automáticamente me quedan al cuadrado. Entonces, efectivamente, omega sub 0 al cuadrado es igual a 1 entre R1 por C1 multiplicando R2 por C2. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar el término de S que acompaña al polinomio de segundo grado. Sabemos que el término que acompaña a S es omega 0 entre Q. Y en esta expresión sería igual a 3 veces R entre R1 por C1 multiplicando a R más R sub A. Entonces, combinando omega sub 0 en esta expresión de omega 0 entre Q, omega sub 0 al cuadrado entre omega sub 0 Q, nos queda que Q, despejando, será igual a R más R sub A entre 3R por la raíz cuadrada de R1C1 dividiendo R2C2. Como les he venido diciendo, tenemos aquí muchas incógnitas, entonces buscamos simplificarnos la vida. Entonces los condensadores los hacemos iguales, ¿verdad? Y un valor conocido. Entonces C1 igual a C2 es igual a C. Y en este caso, RA lo podemos hacer igual a R por 3 veces Q menos 1. Entonces, utilizando los argumentos que tenemos, podemos ya tener ecuaciones de diseño para poder crear los filtros que necesitemos. Veamos ahora un ejemplo, el ejemplo 11.1. Diseño un filtro de variable de estado con una frecuencia de corte de 1 kHz y un factor Q igual a 10. A partir de las relaciones que establecimos, sabemos que el omega sub 0 al cuadrado es igual a 1 entre R1, C1, R2, C2. Hacemos R1 igual a R2, ¿verdad? Y a C1 igual a C2 para poder tener digamos, simplicidad en el diseño. De tal manera entonces que nos quedaría que de allí omega sub 0 es igual a 1 entre R1 C1. Nuevamente, buscamos el valor que es más difícil de
de conseguir, digamos, de un valor comercial que podamos manejar y que sea más difícil de conseguir cuando hago un despeje, que son los condensadores. Entonces decimos que C1, C2 es igual a 10 nanofaradios, lo que implica entonces que R1 igual a R2 igual a 15.9 kiloohmios. RA es igual a R por 3Q menos 1. Hagamos R igual a un K. Entonces RA nos queda 29 kiloohmios. Como ven, o sea, el proceso de diseño con este tipo de fórmulas ya como en forma de tabla facilita todo el proceso. Si no, tendría uno que especular. Recuerden que si tienen muchas variables que no conocen, traten de reducirlas con unas relaciones razonables que permitan que ustedes puedan sacar cuentas sin tanta necesidad. No importa si hay que repetir componentes, mientras no se tienen que tener 4 tipos de resistencias distintas ni 4 tipos de condensadores distintos, sino simplemente lograr que aunque se simplifique el diseño y uno pueda trabajar con comodidad. En pantalla vemos un circuito integrado diseñado para crear filtros basados en variables de estado, de manera que se pueden implementar los filtros fácilmente. Adentro observarán que hay 4 operacionales, 3 de ellos conectados en la configuración que ya acabamos de estudiar, más uno que queda como spare, como suelto para usarlo si hay que acomodar alguna cosa. Podría ser un amplificador operacional, inversor o no inversor, dependiendo, ¿no? Es como una opción ahí para tener un componente adicional. Observarán también que las resistencias internas todas tienen el mismo valor, de tal forma de que no hay que resolver nada en la parte de adentro y en los valores de las resistencias internas. Y los condensadores también tienen el mismo valor, de tal manera que ofrece simplicidad en el diseño. La hoja de especificación de datos del UAF42 tiene una configuración no inversora y una inversora. La configuración no inversora es con la entrada aplicada al terminal 3 del chip que entra al terminal no inversor del operacional ASUT1. ¿Ok? Entonces, si tenemos la entrada por allí y el resto de las conexiones, como dice la especificación técnica, tenemos la configuración no inversora. Las ecuaciones de diseño para la configuración no inversora tienen 6 ecuaciones, ¿no? Las primeras 3 tienen que ver con la frecuencia de corte del filtro, el factor de calidad y la relación de los parámetros que están allí de las salidas para banda pasante, pasa baja y pasa alto. Y luego las últimas 3 tienen que ver con las salidas independientes. Si yo quiero un filtro pasabajas, un filtro pasabanda o un filtro pasa alto. Entonces, como ven, está dado todo para que ustedes puedan hacer su diseño. Es un tabule, no hay que reinventar la rueda. Ahora vemos la configuración inversora del circuito integrado. Vemos que ahora la entrada del circuito es por la terminal menos del primer operacional, de ASUT1. Por lo tanto, BSUIN entra por allí y hay la otra pata de la terminal más está referenciada a tierra. Por lo tanto, es una configuración inversora. Aquí podemos ver las ecuaciones asociadas para poder diseñar la configuración inversora. Del lado izquierdo, las 3 primeras ecuaciones para poder determinar omega sub 0 al cuadrado, Q, y la relación entre los módulos de pasa bajo, pasa banda y pasa altas. Y luego a mi izquierda, las 3 últimas ecuaciones tienen que ver con las funciones de transferencia en sí misma, la que es pasa bajo, pasa banda y pasa alto. De tal manera que tienen todo ya dado para hacer el diseño.
Los filtros de capacidad conmutadas están basados en un principio donde eh, se crean circuitos que permiten cargar y descargar condensadores a una determinada frecuencia para crear a través de ese mecanismo resistencias. ¿Ok? O sea, si uno hace una secuencia de carga y descarga de condensadores utilizando conmutadores, va a ser posible crear resistencias, ¿verdad? En pantalla ven un circuito básico con dos fuentes de energía, V1 y V2, y una resistencia que las conecte, donde, dada el sentido de la corriente I, V1 es mayor que V2 y la R equivalente del circuito es V1 menos V2 entre la I que circula, ¿no? por el circuito. Entonces, un circuito básico para cargar un condensador usando señales de conmutación que enciende y apagan transistores MOSFET. Se usa los MOSFET primero por su velocidad de respuesta, su velocidad de conmutación, no de respuesta, de conmutación, y sus valores intrínsecos de resistencia. Entonces, esos dos transistores son abiertos y cerrados en instantes diferentes, más bien opuestos, ¿no? Para un mismo periodo. O sea que tomo dos señales, una a la inversa de la otra. Cuando B1 está encendido, cierra el transistor M1, lo pone en corto, mientras que el otro, como está a entrada cero, está apagado. Y viceversa, cuando el transistor 2 se activa, el transistor 1 está apagado, ¿no? Y entonces vamos a tener necesariamente aquí dos señales periódicas desfasadas, pues 180 grados, ¿no? Aprovechando el desfasaje de estas señales es como un juego de almacenamiento de carga y luego traspaso de carga. Entonces primero transferimos la carga de B1 hacia el capacitor encendiendo M1 mientras M2 está apagado. ¿Ok? Segundo, transferimos la carga que está en el capacitor 2 encendiendo M2 mientras M1 está apagado, siendo que el condensador es el mismo, ¿no? Entonces la cantidad de carga transferida en un tiempo de reloj, en un tiempo de clock, va a ser igual a C por B1 menos B2. Es decir, cargamos 1, metemos esa energía en el condensador y luego cuando activamos el transistor 2, tomamos la carga que acumulamos del transistor en el condensador y la transferimos. ¿Ok? Entonces, la corriente aquí, que es la cantidad de carga por unidad de tiempo, juega un papel súper importante en este proceso. Si la corriente es igual a carga por unidad de tiempo y sabemos entonces que la carga que se transfirió es C por V1 menos V2, entonces colocamos ese valor allí. Sabemos que el inverso de la unidad de tiempo es la frecuencia y si de acuerdo al primer circuito que la I es igual a V1 menos V2 entre R, sustituyendo este valor de I en la ecuación anterior, podemos entonces obtener una resistencia equivalente en función de la capacidad y en función de la frecuencia de conmutación. Es decir, una resistencia, ¿verdad?, creada a partir de conmutar, ¿verdad?, la energía alrededor de un condensador usando interruptores que se abren y se cierran. Entonces, aquí el kit de estos filtros de capacidad conmutadas es obtener resistencias usando conmutación de los condensadores. Veamos ahora el ejemplo 11.2. Se conoce que el circuito de conmutación tiene un capacitor de 20 picofaradios.
¿Cuál debería ser la frecuencia de operación para simular una resistencia de 2 megaohmios? La resistencia equivalente es igual a 1 sobre la frecuencia de conmutación por C. Despejamos la frecuencia de conmutación y nos da 50 kilohertz. Esa es la frecuencia de apertura y cierre de los transistores. Usando entonces esta propiedad que convertir resistencias dependientes de una frecuencia de conmutación y un condensador, podemos elaborar filtros activos. Veamos por ejemplo el filtro pasabaja sencillo con un operacional de una resistencia y un condensador en configuración inversora. Quitamos la resistencia y la reemplazamos por los dos transistores y un condensador adicional que va a ser conmutado. La conmutación, ya vimos, son señales opuestas, definitivamente opuestas, no necesariamente simétricas, pero sí opuestas, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso, hay como dos fases. Cuando el transistor 1 está encendido, transferimos energía al condensador que está allí en C1. Después, cuando se activa el transistor 2 y se abre el transistor 1, la energía que está en C1 se traspasa hacia la salida por el condensador C2. De tal manera que creamos la ilusión de una resistencia. En este ejemplo de un filtro de capacidad conmutada, observamos que la fase 1 maneja los transistores M1 y M2 y la fase 2 maneja los transistores M3 y M4. Cuando la fase 1 está activa, M1 y M2 están cerrados y el condensador se carga de manera positiva, siendo que el terminal que está conectado del condensador que está conectado a SOI más queda luego conectado al terminal menos del operacional cuando M2, M3 y M4 se activan. Eso lo que dice es que es una configuración no inversora, porque la polaridad del condensador C1 es la misma que la que va a tener el condensador C2. En esta variante del filtro de capacidad conmutada, en configuración inversora, el disparo de los interruptores y la ubicación del condensador cambian la polaridad con que la polaridad atrapada en C1 y que luego es transferida a C2. Se puede observar que durante el ciclo de la fase 1, los condensadores M1 y M4 que están disparados permiten cargar C1 con una cierta polaridad respecto a tierra, con el más apuntando hacia el más de B sub I. Y cuando actúan, eso implica que el terminal negativo del operacional va a quedar con polaridad negativa, que es la que luego se va a transferir al condensador C2. A diferencia del caso anterior, donde la polaridad positiva del condensador coincide con el terminal menos del operacional. Bueno, en pantalla vemos otra configuración de un filtro de capacidad conmutada llamado configuración no inversora. Acá vemos dos pares de switches iguales que simulan resistencia, en este caso R1 y RF, y un condensador C sub F. Entonces M1 y M3 se activan con una fase y M2 y M4 se activan con otra. Cuando viene la fase 1, M1 se activa y carga el condensador C sub 1, ¿verdad? Y M3 descarga el condensador C sub 2, lo lleva a tierra. Luego, cuando se activan M2 y M4, la carga que estaba almacenada en C sub 1 se transfiere a C sub F y mientras los otros dos transistores están, M1 y M3, están en abierto.
Si quisiéramos implementar el filtro anterior analógicamente, su función de transferencia sería como sigue. O sea, B sub 0 entre B sub I sería igual a menos RF entre R1, que es la ganancia que da el operacional, el amplificador con el operacional, multiplicado por 1 entre 1 más S por RF CF. Es un filtro de primer orden, pasa abajo. Cuando S tiende a 0, la ganancia es menos RF R1, que es la ganancia a frecuencias bajas. Y cuando S tiende a infinito, la función de transferencia tiende a 0, con una caída de menos 20 dB por década después de la frecuencia de corte. La frecuencia de corte obviamente es 1 sobre 2pi por RF por CF. Si lo implementamos con capacidad conmutada, habría que añadir un segundo condensador, porque necesitaríamos dos resistencias, por lo tanto tenemos dos condensadores incluidos. Entonces, RF sería 1 sobre FC por el condensador C2 y R1 sería 1 sobre FC por el condensador C1. Tendrían las dos resistencias de ganancia. Y luego la función de transferencia sería 1 entre 1 más S por 1 sobre FCC2, que es la resistencia multiplicado por CF. ¿Ok? Si despejamos y eliminamos los términos comunes, nos quedaría que la función de transferencia es menos C1 sobre C2, ¿verdad? Multiplicado por 1 entre 1 más J2pi por F por CF entre FC por C2. Y la frecuencia de corte del filtro sería FC por C2 entre 2pi por C sub F. El ejemplo 11.3 dice que se conoce que C1 es 30 picofaradios, C2 es 5 picofaradios y C sub F vale 12 picofaradios. La frecuencia de conmutación es 100 kHz. Determine la ganancia de voltaje a frecuencias bajas y la frecuencia de corte. Ya vimos que cuando la frecuencia tiende a 0, la ganancia es C1 entre C2. C1 lo reemplazamos por sus valores y nos da que esa ganancia tendría que ser 15.6 decibeles. Y la frecuencia de corte de menos 3 dB, sustituyendo la frecuencia de conmutación C2, C sub F, me da 6.63 kHz. Para ver un poco en contexto la diferencia entre un filtro analógico normal y un filtro conmutado, con capacidad conmutada, vean todo lo que trae el representar resistencia o hacer ver resistencia usando condensadores conmutados. O sea, la cantidad de interruptores y condensadores adicionales que hay que colocar para poder implementarlo. Entonces, desde el punto de vista de hacer el filtro, de realizarlo, es muy engorroso porque añade muchos componentes. Es indudable que tiene podría ser una mejor respuesta en frecuencia, pero hacerlo a mano, pues digamos, hacerlo físicamente con elementos analógicos comunes es bien complicado. Lo ideal aquí es utilizar circuitos integrados. Si quisiéramos hacer correspondencia entre un filtro RCB cuadrático como el que vimos en la lámina anterior, el que está en la parte superior, y el que se realiza con capacidad conmutada, que es el que está en la parte inferior, tendríamos que omega sub 0, la frecuencia de corte del filtro, sería 1 entre la raíz cuadrada de C1 por C2 por R3 por R4. R3, que se simula por conmutación, sería el periodo de conmutación entre C3, y R4, que también se simula por conmutación, que sería TC entre C sub 4. De tal manera que ahora omega 0 sería 1 sobre TC por la raíz cuadrada de C3 por C4 entre C1 por C2. Si hacemos que R4 por C1 sea igual como constante de tiempo, me refiero a R3 por C2, que significaría que TC entre C4 por C1 sería igual a TC entre C3 por C2. De ahí entonces hay que, con tantas variables, haríamos que C1 igual a C2 es igual a C. Y eso traería como consecuencia que C3 va a ser igual a C4 igual a una constante K por C. ¿Ok? Esa constante K sería igual a omega 0 por TC. El factor de calidad del filtro sería igual a R5 entre R4, lo que implica que
El factor de calidad Q sería TC entre C5 entre TC entre C4. Luego Q sería igual a C4 entre C5. O sea, el factor de calidad pasaría a depender de las capacitancias que yo añado como para hacer resistencias. C5 sería C4 sobre Q, lo que implicaría que C5 es igual a K por C entre Q, lo que implicaría que C5 es omega sub 0 por TC entre Q. Ya tendríamos el valor de C5. La ganancia sería C6 entre C5, lo que implica que ahora la ganancia sería Q por C6 entre omega 0 por TC por C. Veamos el ejemplo 11.4. Para el filtro de capacidad conmutada mostrado, se sabe que C1 es igual a C2 es igual a 20 picofaradios. Diseña el filtro para que una función pasabanda se consiga con un F0 igual a 10 kHz, un Q de 20 y la ganancia de frecuencia central unitaria, que sería la parte donde está la banda pasante. Use una frecuencia de reloj F sub C igual a 200 kHz. Aplicando las ecuaciones vistas se tiene que C3 es igual a C4 igual a K por C. K es igual a omega sub 0 TC, por lo tanto omega sub 0 es igual a 2pi por F0, implica que omega sub 0 sería 62.83 kHz. TC es igual a 1 sobre Fc, lo cual deja TC en 5 microsegundos, lo cual deja K en 0.314. C3 igual a C4 sería igual a 6.283 picofaradios. C5, que es omega sub 0 TC por C entre Q, implica que C5 sería 0.314 picofaradios. Y a sub 0, que es la ganancia, es C6 entre C5. C6 sería igual a sub 0 por C5, implica que C6 sería 0.314 picofaradios. El LMF100 es un circuito integrado que consta de dos filtros de capacitancias conmutadas independientes de propósito general, que se puede usar para cualquier variante de filtro. Usa un reloj externo y 2 o 4 resistencias, donde cada bloque del filtro puede realizar varias funciones de filtrado de segundo y primer orden. Cada bloque tiene 3 salidas. Se puede configurar una salida para estar en función de pasa todo, pasa alto o de muesca. Las otras 2 salidas se realizan funciones de pasabanda y pasabajo. La frecuencia central de cada etapa del filtro se ajusta mediante el uso de un reloj externo o una combinación de un reloj y una resistencia. Observen que en el diagrama interno del filtro están los dos filtros de capacidades conmutadas y que son independientes para su trabajo. Y podemos observar que tiene muy parecido a la estructura de los filtros universales, donde viene un amplificador y 2 integradores. Bueno, ya viene internamente altamente especializado para poder hacer las funciones de conmutación que permiten formar los filtros que deseamos diseñar. Tiene 2 amplificadores operacionales, 4 integradores positivos y 2 nodos de suma, como les comentaba, parecidos a lo que se trabaja con los filtros universales. Los integradores son del tipo no inversor, con una función de transferencia mostrada, que es Hs igual a 1 sobre S, donde F1 es la frecuencia unitaria de integración, ¿verdad? Es la frecuencia del reloj dividida entre 100, una opción, o la frecuencia del reloj dividida entre 50. Entonces, bueno, permite múltiples configuraciones de frecuencia de reloj a través del terminal 9 a partir de una frecuencia central dada. Si se fija ese pin 9 a tierra, la razón es 100. Y si se fija a BCC, se obtiene una razón de 50 para poder definir esa frecuencia unitaria de integración. Si lo colocamos en el modo operación 1, la mitad del circuito integrado se usa para producir respuestas tipo muesca, pasabanda y pasabaja.
así como se muestra en la configuración ahí que ustedes pueden ver en pantalla. Para poder operar en el modo de operación 1 y producir las respuestas de muesca B sub n, pasabanda B sub BP y pasabaja B sub LP, una condición importante es que la frecuencia necesaria para hacer la función de los filtros sea mucho menor que la señal de reloj. O sea, la señal de reloj debe estar muy por encima de esa frecuencia de trabajo. La salida de la función muesca sería menos R2 entre R1 por B sub I menos R2 entre R3 por la salida pasabanda. La salida pasabanda sería B sub N menos B sub LP entre JF1, F entre F1. Y la salida pasabaja sería B sub BP entre JF entre F1. La gran ventaja que tiene el uso del LMF100 es que viene ya con sus ecuaciones de diseño, de tal manera que facilita mucho el trabajo de uno si uno quiere utilizar este tipo de filtros. Hay una referencia gráfica. En el caso, por ejemplo, del pasabanda de segundo orden, podemos observar la gráfica con los límites de frecuencia y de amplitud. Y abajo está la función característica de transferencia característica del filtro pasabanda con su numerador y su denominador, como hemos venido manejando hasta este momento. Cómo establecer el factor de calidad, cómo establecer la frecuencia mínima o menor, la frecuencia mayor y el omega 0 de calidad del filtro, en donde está parado el filtro, ¿no? Que a su vez lleva al F0. Aquí podemos ver el diseño de un filtro pasabaja de segundo orden usando el MF100 y bueno, vemos cuál es su función de transferencia, la conocemos, es el valor HOLP multiplicado por omega sub 0 al cuadrado entre S cuadrado más S omega sub 0 entre Q más omega sub 0 al cuadrado. Esa es la función típica que hemos visto en todas estas clases de filtros. La frecuencia de corte del filtro con su fórmula, la frecuencia pico del filtro, que es donde está la cresta, y el valor de la cresta respecto al factor de calidad. Recuerden que la cresta depende mucho del factor de calidad del filtro. Ahí pueden ustedes establecer cuál es la frecuencia de corte del filtro, cuál es la frecuencia de cresta, donde ocurre la cresta del filtro, y cuál es el valor de la cresta, la amplitud de la cresta también. De tal manera que, bueno, tienen todas las variables para poder hacer el diseño. Vemos la función de transferencia, donde aparecen las dos raíces en el numerador, que son imaginarias, los ceros son imaginarios puros. Y abajo el polinomio de segundo grado típico de este tipo de filtros. Ahí está la fórmula de cálculo para Q, en función de la frecuencia central, la frecuencia alta y la frecuencia baja de la muesca, el cálculo de FL y el cálculo de FH, en función del factor de calidad del filtro, el Q. Si queremos implementar un filtro de muesca o un pasabanda o un pasabajas, esa sería la configuración, la que aparece mencionada en el datasheet como la figura 40 modo 1. Cómo son las conexiones que se tienen que hacer para obtener las distintas salidas usando el operacional y los integradores internos más el nodo de suma. Tomando en cuenta entonces la configuración anterior, yo puedo diseñar el filtro usando la frecuencia de la muesca, que es igual a F0, donde F0 es la frecuencia central y tiene que ver con la ubicación de los polos del par de polos ceros, del par de ceros que están en el sistema, y eso se viene definido por la frecuencia de clock entre 100 o la frecuencia de clock entre 50, dependiendo de la configuración del circuito integrado. De tal manera entonces que la frecuencia de la muesca, donde está la muesca, es igual a F0. La ganancia del filtro
Este pasabajo venía definido por R2 y R1 menos R2 entre R1. La ganancia del filtro pasabanda vendría siendo dada por menos R3 entre R1. Y la ganancia de la muesca sería menos R2 entre R1. El factor de calidad Q viene definido por F0 y el ancho de banda, y eso lo define en la relación de R3 y R2. El ancho de banda es, bueno, menos 3 dB del ancho de banda de paso. Y bueno, las relaciones de las ganancias del filtro pasa-baja en función del factor de calidad y el filtro pasabanda quedan establecidas también estas relaciones que ustedes pueden observar ahí. Eh, Aplicando las fórmulas vistas, se tiene que Q es igual a F0 entre el ancho de banda, R3 entre R2, o sea que R3 entre R2 vale 20. La ganancia de la banda pasante sería R3 entre R1, R3 entre R1 sería 10. Y si hacemos R1 20 kilo ohmios, R3 sería 200 kilo ohmios, lo que implica que R2 sería 10K. F0 igual a frecuencia de clock sería 100 kHz entre 100 con el terminal 12 a tierra como ya vimos en su configuración. La bibliografía recomendada para esta parte de la materia, el libro de Adele Cedra y Ken Smith, Microelectronic Circuits, de la editorial McGraw-Hill, quinta edición, capítulo 16. El libro de Donald Nieman, Electronic Circuit Analysis and Design, de la editorial McGraw-Hill, segunda edición, capítulo 15. El datasheet del circuito integrado UAF42 de Texas Instruments y el datasheet del circuito integrado LMF100 de Texas Instruments. Nos vemos en la siguiente clase.